Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. A nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Capítulo Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos el tiempo que se están tomando para ver y escuchar en esta modalidad vía Zoom a la ponencia del doctor Héctor Mendoza Cárdenas. Quisiera pedirles antes de iniciar la ponencia que mantengamos nuestro micrófono en off y apaguemos nuestra cámara para que no se vicie el contenido de la plática y poder tener todos un buen audio y una buena calidad de video. El doctor Héctor Mendoza preparó una conferencia con unas diapositivas que podemos ir platicando durante el trayecto de la exposición. Una de las cosas que me pidió Héctor, previo a que dé lectura yo de su semblanza, era que es posible que durante su plática podamos tener sesión de preguntas y respuestas, es decir, vamos hablando y si alguien tiene una inquietud, a través del chat que está habilitado, pueden hacer su pregunta, yo tomaré nota y la haré saber a nombre de todos ustedes. Les voy a pedir también, es bien importante que en su identificación de Zoom puedan poner su nombre para poder saber quién es el que está haciendo la pregunta. Estoy viendo que algunos tienen códigos, ¿verdad? Y eso nos ayudaría mucho para identificar a la persona que está dirigiéndose al ponente, ¿no? Y poder dirigir bien la pregunta, por si hubiera también alguna otra duda en lo que se está exponiendo. Sin más, me permito comentarles la semblanza de Héctor Augusto Mendoza Cárdenas, quien es doctor en Derecho, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, profesor e investigador en temas bioéticos y biojurídicos, es abogado postulante desde hace más de 3 décadas, miembro del Colegio de Bioética AC, miembro de la Red Internacional de Bioderecho y de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado. Es autor de varios libros, capítulos de libros y artículos arbitrados que se han publicado en revistas de circulación nacional e internacional. Ha sido conferencista en instituciones nacionales y extranjeras como la Universidad de Illinois en Champaign, Estados Unidos, la Universidad de Montreal en Canadá, la Universidad de Laval en Quebec, la Universidad de Bordeaux en Francia, la Universidad de Palermo en Argentina, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Colegio de Bioética, la Barra Mexicana de Abogados, ya ha estado aquí con nosotros en años anteriores, el Centro Internacional de Ciencias, el Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, el Centro de Ciencias Genómicas y la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras prestigiadas universidades. A nombre de la Comisión de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales que me permito coordinar y que agradezco a la Barra Mexicana su confianza. Sin más preámbulo, les agradezco y esperemos disfrutar, porque estas buenas charlas para eso son, para poder mover el intelecto y poderlo disfrutarlo, los ponentes tienen por compartir. Sin más preámbulo, Héctor, te cedo la palabra para que inicies tu conferencia. Gracias, Federico. Bienvenidos todos, colegas, amigos, algunos conocidos, otros no. Agradezco la invitación que por conducto del licenciado Federico Rojas me hicieron llegar. Y con mucho gusto comparto esto que es el tema, un tema en principio que me apasiona, un tema al que llegué por accidente, un tanto cuanto por accidente, gracias a una tarea que me asignó el licenciado Carlos Leal Isla, quien fue mi maestro en el doctorado y fue mi director de tesis, mi director de proyecto de investigación. Yo andaba en realidad con el tema del arbitraje y de pronto doy un tumbo y cambio el tema a esos temas que tienen que ver con el inicio y eventualmente con el final de la vida. Si me hacen favor de pasar la lámina.
Bueno, pues en cuanto al inicio de la vida, desde la perspectiva que la queramos ver, pues el gran tema es el embrión humano. Y respecto del embrión humano, de su constitución, digamos, ontológica, hay varias posturas. Para algunos, en un extremo, digamos, el estatus del cigoto, del embrión, no son más que simples células sin valor. Para otros, que es más o menos donde yo me ubico, el embrión en sus primeras etapas de vida debe ser considerado como un bien jurídicamente protegido. Y hay quienes opinan que el embrión, desde su primera formación, es o debe ser considerado desde el derecho como un individuo, como una persona con derechos. La siguiente, por favor. Entonces, dependiendo de la posición que asumamos, pues vamos a tener un poco respuestas diferentes, porque al final del día, el inicio de la vida, hoy, gracias a las biotecnologías con las que contamos, al final del día, el inicio de la vida tiene que ver con temas como inseminación artificial, fecundación in vitro, inclusive clonación, que si bien todo indica que aún no hay seres humanos clonados, yo estoy en la idea de que es una cuestión de tiempo para que esto suceda. En general, todas las técnicas de reproducción humana asistida entonces se ven atravesadas por esta concepción que tengamos del inicio de la vida y esencialmente por este valor que le demos al embrión humano. La siguiente, por favor. Entonces, todo eso tiene una serie de implicaciones. Voy a presentar algunas y me parece que son además las más evidentes. Por ejemplo, qué hacer con la manipulación que ya se está haciendo con embriones, qué hacer con los embriones congelados que se generan, se criopreservan y que eventualmente ya no se utilizan o quedan en el abandono. ¿Cuál es el destino o cuál debe de ser el destino final de este tipo de material genético? La siguiente, por favor. ¿Qué hacer con temas como el diagnóstico preimplantacional, que nos permite detectar enfermedades a nivel embrionario? ¿Qué hacer, por ejemplo, con el tema de la selección de sexo, que ahora es muy fácil hacerlo en términos embrionarios? ¿Qué hacer, permitir o no permitir, por ejemplo, la comercialización de material genético? Ya sucede, aunque con el eufemismo le llamamos donación, pues en realidad lo que sucede es que ya hay compra y venta de material genético en México y en el mundo. Y bueno, finalmente tendremos que preguntarnos qué hacer en términos de investigación e incluso, más delicado aún, en términos de experimentación, por ejemplo, con embriones humanos. Recordemos que las células madre, las células embrionarias madre son las más socorridas, digamos, por la ciencia y nos ofrecen estas células madre y esas biotecnologías nos prometen grandes avances en términos de medicina genómica, por ejemplo. Entonces, prohibir o no prohibir la investigación, prohibir o no prohibir la experimentación con material humano, con material genético humano, todas estas cosas son, entre otras muchas, en realidad, son los temas que atraviesan en relación al inicio de la vida y que para los abogados como que este tema nos parecía resuelto. Es decir, no es un tema propiamente, bueno, para mí es un tema propiamente jurídico, pero ese tema en nuestras leyes todavía hoy sigue sin estar considerado. Otro gran problema que tenemos, el año pasado, antepasado, estuve en España, estuve con unos amigos españoles platicando sobre estos temas, y por ejemplo, otro gran problema que tenemos en México es que tenemos tantas legislaciones civiles como estados de la República, y entonces lo que se permite en un estado puede estar prohibido en el otro, y en estos temas creo que no podríamos darnos ese lujo de tener una legislación dispar. ¿Qué es lo que nos pasa ahorita? Bueno, pues que yo estoy en Nuevo León y no me puedo casar con un varón, pero en Coahuila sí puede suceder esto. Entonces, esta cuestión de tener tantos códigos civiles viene a complicar en mucho toda esta parte de los temas relacionados con el inicio de la vida. La siguiente, por favor. Bueno, sigo con implicaciones. Supongo que cuando menos a nivel de la prensa hayan oído hablar de la subrogación de matriz, que fue precisamente ya hace un buen de años
cuando estuve precisamente con Carlos Leal Isla, me invitó a platicar en la barra mexicana sobre subrogación de matriz, qué hacer con esos temas en donde una mujer puede facilitar el vientre para gestar el hijo de otro. ¿Qué pasa con esta manipulación genética si podemos generar híbridos o quimeras? ¿Qué pasa con la posibilidad, que hay quienes la contemplan, de la implantación de embriones humanos en animales o a la inversa? Vaya, las biotecnologías nos vienen a poner muchos cuestionamientos que el derecho no se ha dado la tarea de responder o de siquiera observar o analizar en muchos de los casos. La siguiente, por favor. Entonces, para mi gusto hay dos grandes vertientes del inicio de la vida, que son además completamente divergentes. La visión científica, en donde partimos de la idea de que la vida en realidad es un continuo que se manifiesta por medio de una serie de procesos biológicos. Generalmente nos planteamos la vida en términos de mi vida o en términos del ser humano, pero en realidad el ser humano pues es una constante. La vida del ser humano, de los animales, de las plantas, es una constante en nuestro planeta que no alude más desde una perspectiva biológica que una serie de procesos de este tipo. Por otro lado, la otra visión que se contrapone y muy fuerte es la visión religiosa, en donde se parte del supuesto que la vida nos es dada por un ser supremo y por medio de un alma, cuando menos, particularmente en las religiones de carácter cristiano, aunque el grueso de las religiones parten de supuestos similares. La siguiente, por favor. Entonces, desde la perspectiva biológica, pues la vida inicia con la fecundación de un óvulo por un esperma. Esto, además de ser el proceso natural, la siguiente, por favor, lo podemos ahora hacer de manera artificial. Es decir, durante mucho tiempo la única forma de reproducirnos era vía coito, vía sexo, esperando que un esperma y un óvulo se encontraran y generaran vida, generaran un embrión que en un proceso natural, biológico, se implantara en el vientre de la mujer. Y bueno, pasados los 9 meses, nacía un bebé. Ahora el tema es que esta parte, la parte primaria, la de la fecundación, la podemos manipular y la podemos manipular fuera del cuerpo humano. Por el ejemplo, el mejor ejemplo que puedo poner pues, es la fertilización in vitro, en donde en un laboratorio tomamos un óvulo que además pudo haber sido analizado y observado para escoger el mejor de los óvulos. Podemos tomar un espermatozoide, el mejor de los espermatozoides, y con ello generar un embrión para ya sea implantarlo inmediatamente o incluso pues, conservarlo vía congelación, incluso durante años. Hace poco escribo en una plataforma, escribí sobre un tema que me encantó cuando me topé con la noticia y si mal no recuerdo, creo que el título era a partir de ahora ya no puedo preguntarte cuántos años tienes, sino desde cuándo existes. Porque se trataba del caso de una muchacha de 22 años, me parece, a la que le habían implantado un embrión que tenía 22 años congelados. Entonces decía yo, bueno, esto de cuándo cumples años ya no aplica, porque quizás ahora tendremos que preguntarnos desde cuándo existes, porque en el caso del bebé que tuvo la muchacha, pues tenía, en términos de existencia, tenía la misma edad que ella. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo inicia la vida desde la perspectiva religiosa? Quise analizar 3 de las más grandes religiones del mundo. Hay más, muchas más, pero desde la perspectiva religiosa, si le preguntamos a un obispo, a un rabino o a un imán, ¿cuándo empieza la vida? Para el grueso de estas religiones te van a decir que el momento relevante para el inicio de la vida es en el momento en que Dios nos da el alma. El problema es que en estas mismas 3 religiones, que son, insisto, bastante predominantes, ni siquiera en ese tema nos ponemos de acuerdo. La siguiente, por favor. Si hiciéramos esa pregunta de cuándo sucede la animación, un obispo católico, sin dudar un segundo, nos contestaría que en el instante mismo de la concepción es el momento en que el Creador nos provee de un alma.
para la religión católica, la vida de la persona inicia en ese preciso momento. De hecho, la religión católica, y tienen documentos, el Vaticano se ha dedicado a estudiar estos temas. Hay una encíclica y hay un documento que se llama Donum Vitae, el don de la vida, en donde ellos puntualmente señalan que la vida del ser humano, la vida en términos de alma, inicia con la fecundación. Cuando el esperma penetra el óvulo, inicia la vida como tal, y ahí inicia, digamos, la animación del cuerpo humano. La siguiente, por favor. Sin embargo, si le preguntamos lo mismo a un rabino, este va a discrepar, señalando que la vida, al igual que la muerte, son un proceso en el que existen diferentes etapas y consecuentemente hay diferentes fases en la gestación de un ser humano. Para los judíos, y de acuerdo a la interpretación que ellos hacen de la Biblia, la persona no tiene una identidad como tal, perdón, no tiene una identidad como tal que sea diferenciada de la madre en el momento de la concepción. La identidad independiente se adquiere en el momento del alumbramiento. Y para los judíos, puntualiza el rabino en todo caso, el embrión antes de los primeros 40 días es solo agua. Para ellos, en los primeros 40 días, el embrión no tiene alma. La siguiente, por favor. Si le hiciéramos la misma pregunta ahora a un imán musulmán, este se disculparía por no estar de acuerdo con sus homólogos, alegando que en su opinión, solamente hasta después del día número 120 del embarazo, se puede considerar que hay una persona humana, ya que es en ese momento, en el día 120, cuando el espíritu le es insuflado al embrión. Lo que quiero destacar con esto, insisto, es que tomé 3 de las grandes religiones y si bien todas parten del concepto de animación, no se ponen de acuerdo o tienen visiones diferentes, no es una cuestión de ponerse de acuerdo respecto de cuándo sucede ese momento. La siguiente, por favor. Y bueno, un poco en broma, si finalmente se le formulara la misma pregunta a un profesor emérito de filosofía de alguna universidad, después de una profunda reflexión probablemente nos diría que la vida inicia cuando los hijos, después de hacer una maestría y un doctorado, se casan y se van. El relato puede parecer absurdo, pero evidencia con claridad que en relación al inicio de la vida existen múltiples y muy variadas concepciones. La siguiente, por favor. Entremos ya, digamos, a nuestro problema en términos jurídicos. No sé el resto de los colegas abogados, pero a mí me enseñaron que el antecedente del derecho era la moral. Y en realidad creo yo que el antecedente del derecho no es la moral, es la ética, y en estos temas es la bioética, entendida como la reflexión seria, profunda, científica, laica y demás de las cuestiones morales. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es, ¿cuál es el valor jurídico que hemos de asignarle al embrión humano en sus primeras etapas? La siguiente, por favor. ¿Qué implicaciones? Bueno, en la legislación civil, cuando menos pareciera que más tarde voy a llegar a eso, pero pareciera que dice que el ser humano desde el momento de la concepción tiene derechos. Pero ¿qué implicaciones tendría asumir que el embrión humano es realmente una persona jurídica? Es decir, que está dotado de los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Bajo el esquema actual, bajo nuestras leyes actuales, que no se han ocupado del tema, insisto, pues tendríamos muchos paradigmas por resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa con el homicidio de una mujer embarazada? En los hechos se le juzga al homicida, se le juzga por un asesinato, no por 2. ¿Qué pasa con la mujer embarazada cuando es embarazada producto de una violación? Está todo este debate del aborto que tiene una incidencia ética y bioética y jurídica o biojurídica. ¿Qué pasa? Que nos puede parecer fantasía, pero ¿qué pasa cuando una mujer pueda ser inseminada sin su consentimiento? De hecho, no es tan fantasioso. La propia Ley General de Salud ya contempla esa alternativa. Contempla un delito especial en el que hay una sanción, creo que hasta, no me acuerdo, la sanción creo que es hasta 5 años de cárcel, para aquel que insemine a una mujer sin su consentimiento. ¿Qué pasaría? Igual, aunque esto la ley no lo contempla, no hasta este momento, si en lugar de una inseminación hablábamos
de una mujer a quien se le implanta un embrión sin su consentimiento. Un embrión propio, es decir, que fuera material genético de ella y su pareja, si es que la tuviera, mixto con material genético de ella y de otra persona, o totalmente ajeno, es decir, un embrión producto de la fecundación in vitro de otras dos personas. ¿Qué pasa incluso? Y esto también está ya documentado, en el caso de una mujer a quien se le implanta un embrión ajeno por error médico. Ya hay casos documentados en donde los médicos han equivocado y el embrión A se implanta en la señora B y viceversa. En todas estas situaciones resulta absurdo, para mi gusto, asumir que los derechos del embrión son absolutos y que están por encima de los derechos de las mujeres. La siguiente, por favor. ¿Qué otras implicaciones tendríamos? Por ejemplo, ¿qué pasa si se destruye un embrión y se le priva de la vida a este embrión? ¿Estaremos realmente hablando de un homicidio? ¿O deberíamos legislar y crear el delito de embrioicidio? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los embriones criopreservados? Si estos son personas, entonces podríamos válidamente hablar de una privación ilegal de la libertad o de un secuestro. Y puede parecer broma, pero en realidad no lo es, dependiendo de la posición que asumamos respecto del valor que le demos a esa vida humana en sus primeros momentos, es, de acuerdo a nuestra legislación actual, las posibilidades o las consecuencias jurídicas que podríamos asumir. De hecho, si bien es cierto que nada de esto está regulado, transiten quienes son de aquí de Monterrey, transiten por la calle Hidalgo y verán que hay infinidad de clínicas de la fertilidad. Y en esas clínicas de la fertilidad se está haciendo todo esto. Hay inseminación artificial, hay fecundación in vitro y hay congelación de embriones. ¿Qué pasa con esos embriones? Nadie lo sabemos. Y frente al vacío legal, pues no sabemos qué pueden estar haciendo con esos embriones, si se están comercializando o si se están destruyendo o qué está pasando. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en el caso de si un embrión es criopreservado y consideramos que es una persona, podríamos asumir válidamente, legalmente, que esa persona está abandonada. Podríamos válidamente pensar que un embrión criopreservado y no reclamado u olvidado en alguna clínica es un hijo abandonado a su suerte. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto también sucede, si traslado un embrión de o hacia nuestro país? Es decir, por ejemplo, si yo tengo mi embrioncito aquí congelado, pero quiero la mejor clínica y me voy a Houston para que se lo implanten a mi esposa, ¿podríamos válidamente pensar que es un tráfico de personas? Recordemos que ese embrión, si lo consideramos persona, pues evidentemente no tiene ni pasaporte ni visa para salir del país o entrar a otro país. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa si un embrión lo hacemos sujeto de análisis de laboratorio? Al principio yo planteaba el tema de la investigación y la experimentación. En este caso, si consideramos que ese embrión es una persona, podríamos hablar realmente de que es un esclavo de la ciencia, digamos, que lo estamos utilizando sin su consentimiento. La siguiente, por favor. Es común, y ya ha sucedido en otros países, la última vez que yo lo leí, alguna nota fue hace un par de años, pero por ejemplo en Europa, tanto en España como en Francia, las clínicas llegaron a acumular una cantidad tal de embriones que hubo un día que hubo que desecharlos, por usar alguna palabra. Si asumimos que todos esos embriones eran personas, entonces podríamos pensar desde el derecho, bajo las reglas actuales, que es un genocidio. Estamos matando a muchas personas. La siguiente, por favor. Una práctica común al momento de utilizar este tipo de técnicas es la de seleccionar embriones. Si se busca el mejor espécimen respecto de otros, por ejemplo, se generan 4 o 5 embriones de una pareja, se selecciona el mejor, se implanta ese y el resto, pues a veces es abandonado a su suerte. Si hacemos esto, de acuerdo a nuestras reglas actuales,
estaríamos hablando de actos discriminatorios y eugenésicos. La siguiente, por favor. Ahora voy a pasar, les voy a mostrar algunos de estos casos que ya han sucedido. Por ejemplo, en 1971 se conoció al padre más prolífico. Es el caso de un médico, si mal no recuerdo, inglés, que allá por los años 70, él ya tenía una clínica en donde practicaban estos procedimientos de inseminación artificial, por ejemplo, y él prometía conseguir material genético, pero en realidad lo que hacía es que él proveía el material genético con su propio esperma. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final del día el señor tenía N cantidad de hijos, se le consideró, en las notas periodísticas se habló del superpapá. La siguiente, por favor. En este caso, este cuate... caray. Bueno, esto fue... este cuate es de origen austriaco y también utilizó su propio material genético para inseminar a mujeres en su clínica y se calcula o se estima que tuvo más de 1,500 hijos. Que más de 1,500 mujeres utilizaron su propio material genético. La siguiente, por favor. Es un caso también muy simpático entre comillas, obviamente. Es el caso de otro médico, Robert Clark, quien tenía una clínica de la fertilidad, tenía un banco de semen, y él ofrecía semen, digamos, de pedigrí. Este señor se dedicaba a conseguir material genético de premios Nobel de la Paz, de premios Nobel, no de la Paz, de premios Nobel, o de grandes atletas o de grandes personajes, que luego vendía a quien los quisiera comprar, dando un poco ahí una especie de garantía del origen de este material genético. La siguiente, por favor. Más recientemente, si se fijan, esto ya es del 2011, ha habido casos, en este caso en Estados Unidos, que se han detectado en donde, pues, gente tiene N cantidad de hijos. En este caso era un joven que se dedicaba porque las clínicas te pagan, se dedicaba a vender su material genético y se cree que ha tenido, no sé, aproximadamente 150 hijos han nacido con su propio material genético. La siguiente, por favor. Igual pasa, no me acuerdo dónde estaba, bueno, de Estados Unidos también, otro médico al que usó su propio esperma hasta 50 veces para inseminar en su clínica y, bueno, los hermanos ahora buscan conocerse. La siguiente, por favor. Este es de Holanda también, otro médico que usó su material genético y se estima que tiene más de 100 hijos. La siguiente, por favor. Es el mismo, en el caso del médico holandés. La siguiente, por favor. Bueno, aquí entramos ya en materia en el primer caso que fue documentado, digamos, sobre un contrato de maternidad subrogada. Es el caso conocido como Baby M. Fue el primer caso que llegó a un tribunal en los Estados Unidos. Es el caso icónico por excelencia. Y a grandes rasgos, en el caso de Baby M, lo que pasó es que una pareja en donde la señora no tenía problemas de fertilidad para embarazarse, contratan a la señora X, la pareja X contrata a la señora Y, que también estaba casada y con hijos, firman un contrato en el que, por vía de inseminación artificial, con el material genético de la pareja X, la señora Y se compromete a gestar el niño y entregarlo una vez que nazca. Sin embargo, en el momento en que nace el niño, la señora Y se arrepiente, incluso pues escapa, cambia de residencia, etcétera, y es demandada por quien la contrató originalmente, que recordemos que en este caso quien la contrató aportó su material genético, entonces técnicamente el hijo era también de él, del señor X con la señora Y. Finalmente la corte decide dárselo al señor X, aunque muy al estilo americano. Las razones fueron más bien prácticas, no entraron mucho al debate de la cuestión del inicio de la vida y demás. Simplemente partieron del supuesto que la familia X tenía muchas mejores posibilidades económicas y
les dan a ellos, digamos, la patria potestad, y a la señora Y le conceden una especie de derechos de visita, como se hace un poco en los casos de divorcio. Este, lo repito, es el caso icónico por excelencia en estos temas. La siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de contratar el vientre de otra mujer, pues las implicaciones bioéticas y biojurídicas más evidentes son, por ejemplo, el riesgo de incumplimiento de lo pactado, la duda sobre las implicaciones en cuanto a la maternidad, en cuanto que una mujer aporte su óvulo en un proceso de subrogación, la duda sobre la maternidad en el caso de la madre gestante o en el caso de la madre de intención. Hay un debate sobre este tipo de acuerdos si implican o no una especie de tráfico de personas. Hay quien ve en la maternidad subrogada una especie de tráfico de personas. La duda sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Hay, incluso desde la perspectiva feminista, dos grandes ideas. Hay quien piensa que se están violando los derechos reproductivos de las mujeres, que las estamos usando como esclavas. En España hay un movimiento que se llama No Somos Vasijas, en donde las mujeres dicen que su cuerpo no es una vasija para estar incubando bebés. Hay duda respecto de los hijos nacidos, de la paternidad en relación de los hijos nacidos bajo un procedimiento similar. Todo esto, por ejemplo, en México no está resuelto. Hay ya 2 estados de la República, Tabasco y Sinaloa, que contemplan en sus códigos civiles la subrogación de vientre, o el alquiler de vientre, o la gestación por encargo, como le queramos llamar. Sin embargo, las regulaciones están muy deficientes, y seguimos, en el resto de las entidades de la República, seguimos bajo la idea de que es madre la que da a luz. Hoy por hoy no nos está interesando la parte genética, y en cuanto a la maternidad la asumimos directamente por un acontecimiento que es el parto. No obstante, por otro lado, casi todos los códigos civiles de la República reconocen las pruebas de paternidad, las pruebas genéticas de paternidad. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí está. Este es un caso también simpático, entre comillas, para los que son de mi edad o más, se acordarán del famoso tenista Boris Becker. A Boris Becker le hacen una pequeña trampa y una mujer tiene sexo oral con él, toma el material genético de la boca de ella y se insemina y logra quedar embarazada, y nace así su hija. Esta muchacha, que si la vemos en la foto, no ocupamos pruebas genéticas para saber que efectivamente es hija de Boris Becker. Esta ya ahora es una mujer, una adulta, y es actualmente está dedicada al modelaje. De hecho, este caso de sexo oral, obtención del material genético vía sexo oral, es viejo en el caso de Boris Becker, pero en México acaba de pasar hace unos 3 años. Por ahí tengo una sentencia de un pleito, de una demanda judicial sobre paternidad, en donde el hijo nacido fue precisamente por esta vía. Y ahí hay un montón de cuestionamientos. Por ejemplo, si hay quien opinaba, por ejemplo, que ahí había un fraude o que había un robo de material genético. El problema es que desde el derecho penal el robo tiene que cuantificarse, etc. Insisto, lo que pongo sobre la mesa es que estas nuevas biotecnologías, que inciden muy directamente con el inicio de la vida, nos llevan a problemas muy complejos. La siguiente, por favor. Bueno, ya me adelanté. Actualmente, en el derecho mexicano, la tendencia legislativa es que la maternidad se asigna por un evento, que es el parto, en tanto que en la paternidad sí podemos escarbar, podemos indagar por vía de las pruebas genéticas para determinar quién es el padre de un hijo en un caso dado. La siguiente, por favor. Traigo muchos casos, no sé si valga la pena detenerme en todos, pero bueno, por ejemplo, aquí hay
el caso de una mujer en el que fue inseminada con material genético extraño por un error en la clínica, y bueno, demanda a la clínica, y luego, ¿qué le hacemos? El niño ya nació. Estos casos cada vez se repiten más porque precisamente, sobre todo en un entorno como el nuestro, en donde no está regulado, es probable que en las clínicas no haya los protocolos debidos para identificar perfectamente el material genético que se está utilizando. La siguiente, por favor. Casos similares de gente que ha tenido, por ejemplo, un niño negrito y un niño rubio, porque en la clínica se confundieron con el material genético o mezclaron espermatozoides o cosas así. La siguiente, por favor. Este es otro caso icónico, el caso Davis versus Davis. Es un caso también relativamente viejo, también en Estados Unidos, en donde se plantea el derecho a no ser padre. Esencialmente, la pareja Davis generan embriones, porque creo que la señora iba a tener un procedimiento quirúrgico, lo que haya sido, para una vez superada esta etapa, que le sean implantados. Pero en ese ínter, la pareja truena. Finalmente se divorcian, y ya divorciado, la señora Davis pretende utilizar esos embriones argumentando pues, que son sus genes, pero su ex esposo se opone. Y finalmente la corte, en el caso de Estados Unidos, decide que el señor Davis tiene derecho a oponerse porque él tiene un derecho a no ser padre. La siguiente, por favor. Acá fue un poco la inversa en el caso de esta señora, de Natalie Evans. Lo que pasó es que no le dejaron utilizar su material genético cuando ya ella no tenía opción, porque después de un procedimiento ya no podía generar óvulos. La siguiente, por favor. El caso de aquí, de las dos mamis, es un caso, para los que nos siguen desde Monterrey, es un caso que ahí está, no lo invento yo, lo pueden encontrar en internet. Se trata de una pareja de lesbianas que han estado en su blog, han estado platicando cómo les ha ido en su vida, con su relación con sus hijos. De hecho, la última vez que entré ya está medio abandonado el blog y parece ser que incluso ya se separaron. Una cosa que está sucediendo con frecuencia con las parejas lesbianas es que toman, por ejemplo, el óvulo de una, consiguen material genético masculino, generan un embrión y lo implantan en la otra. Y entonces existe esta sensación de nuestro hijo, porque lleva mis genes, pero tú lo gestaste. Y esto es una práctica bastante común. Insisto, esto pasa aquí en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, en Nuevo León, perdón. Está documentado en este blog. Y el gran problema que tenemos, pues es que, por ejemplo, de acuerdo a nuestra legislación en Nuevo León, es madre la que da a luz. Imagínense el día que estas parejas se separan, pues digamos que la que tiene preferencia sobre el niño será la que dio a luz, es la que esté considerada como madre, porque ese tema no lo hemos resuelto en Nuevo León, es la que esté considerada como madre, cuando en realidad la carga genética es de la otra persona, de la otra mujer, que a lo mejor se queda incluso sin derechos bajo el esquema actual de nuestros códigos civiles. La siguiente, por favor. Bueno, ellas son las dos mamis. La siguiente, por favor. ¿Qué implicaciones tenemos en estos casos? Bueno, pues bajo la actual legislación solo se considera madre a la que dio a luz. En el caso de la separación, un poco lo que ya decía, la ley asumirá que la madre biológica no tiene derechos por no haber dado a luz, no obstante que la madre biológica. Y la pregunta es si podemos desde el derecho permitir ese tipo de injusticias. Nuevamente nos preguntamos si estamos siendo testigos de nuevas formas parentales, que esto es evidente, y nos tenemos que preguntar también si debemos permitir o continuar con aquella fórmula binaria de padre-madre cuando la evolución social está yendo hacia otro lado. Más allá de la postura que asumamos respecto al matrimonio homosexual, Es decir, yo no estoy diciendo si sí o si no, que yo en lo personal no tengo ningún problema, pero lo que estoy diciendo es que la realidad social nos está rebasando.
en términos, por ejemplo, de matrimonios homosexuales y en términos muy específicamente de la utilización de estas técnicas. Ya la Corte, nuestra Corte se manifestó, ya dijo, por ejemplo, que el matrimonio no puede estar condicionado ni a la reproducción ni a la heterosexualidad, pero también ya se manifestó la Corte diciendo que las parejas homosexuales hombres tienen derecho de recurrir a la reproducción humana asistida, así lo dijo, en realidad está aludiendo a la maternidad subrogada para procrear. Entonces, pero lo está resolviendo la Corte y nuestras legislaciones siguen siendo ausentes. No sé, hago aquí un paréntesis, si alguien quiere plantear alguna duda en este momento o si continúo, no sé qué digas tú, Federico. Héctor, yo sí tengo una pregunta. De hecho, todos los que me están escuchando a través del chat, les recuerdo que pueden hacer las preguntas, yo las voy a estar leyendo. Levantaré la mano para interrumpir a Héctor y hacerle las preguntas durante el trayecto de su ponencia. Pero yo quisiera, Héctor, comentarte aquí, estamos viendo o nos estás llevando durante esta ponencia a un punto que no trata de esta, o sea, esta ponencia no trata de eso, pero es un punto que en algún momento tiene que ser observado precisamente para ver en qué parte de esta bioética, de este bioderecho, el embrión es factible de que pueda ser interrumpido mediante el aborto sin que haya unas consecuencias jurídicas para las personas que lo practican, ¿no? O sea, sabemos que no, digo, está entrelazado porque tendríamos que decidir si el embrión tiene derechos para poder entonces subsistir, ¿no? Pero por otra parte también durante el inicio de tu ponencia me llama mucho la atención en qué momento tendríamos que tener una discusión verdaderamente fundamentada y llevarlo a otras instancias en donde pareciera que el embrión, de acuerdo a nuestras creencias religiosas, es una cuestión de magia. La vida o el alma es cuestión de magia, ¿no? O sea, así es. Hay alma de acuerdo en qué momento, ¿no? En cuándo, ¿no? Cuando le hace a la varita mágica, ¿verdad? Y dice, vámonos, ya estás vivo, ¿no? Y es un tema que aparentemente con profundidad no se ha llegado, no se ha discutido. Quizá en nuestro país, en donde se entiende, porque las estadísticas dicen eso, que somos en su mayoría católicos, pues creemos que está desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces son dos, a lo mejor ya son tres los temas que deberíamos de abordar en un futuro no muy lejano o en el presente, ya no digo en un futuro muy lejano, con todo lo que estás comentando, de la importancia de determinar qué es la bioética o el bioderecho por cuanto al embrión, ¿no? A ver, que en todo esto irremediablemente va a imperar una posición ideológica de cada individuo. A mí me parece, a mí en lo personal me parece, que la bioética tiene que tener ciertas características básicas. Y para mí la bioética, incluso el derecho o el bioderecho, tendrían que ser laicos en el sentido, precisamente, tú lo acabas de decir, que hay diferentes posturas religiosas, tendría que ser laica, tendría que ser basada en la ciencia. Reconozco, sin embargo, que existen bioéticas cristianas, particularmente hay toda una corriente de la Iglesia Católica efectivamente predominante, que no absoluta o que no exclusiva en México, que asumen un postulado bioético a partir de ideas religiosas, que como tú dices, las ideas religiosas son un tanto cuanto mágicas en la medida en que no podemos, nadie me puede comprobar ni la existencia de Dios, ni la existencia del alma, ni qué es lo que Dios quiere para los seres humanos. Por el lado científico, pues sí podemos comprobar ciertas cosas.
Yo me voy por el lado de la ciencia. ¿Dónde ponemos el límite? Pues lo podemos discutir. No lo hemos hecho, Federico. Ese es el gran problema. Algunos científicos te dicen, por ejemplo, que hay un punto muy específico en términos de semanas de gestación, cuando aparece el sistema, cuando ya se formó el sistema nervioso central, cuando empezamos a tener dolor y sufrimiento. Y hay quien lo pone ahí. Y resolviendo esto, pues resolvemos muchas cosas. Yo recuerdo el día de mi examen profesional, que yo estaba hablando mucho sobre esos temas. Recuerdo que uno de los sinodales me cuestionó sobre el aborto. Y yo le decía nada más que mi tema de tesis no es sobre el aborto. O sea, yo estoy hablando sobre el inicio de la vida y la reproducción humana asistida. Y él me decía, sí, pero me interesa saber su posición. Finalmente le di mi posición, yo no tengo problema con el aborto. Finalmente le di mi posición, pero es evidente, es cierto, que mientras no discutamos el tema del valor que jurídicamente le debemos dar al embrión, no podemos discutir el resto, porque entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Cuando tengamos un acuerdo, Federico, no, yo no quiero imponer nada. Decimos vivir en una sociedad plural y democrática, en donde no deberemos nadie de imponernos a los otros, pero invariablemente, y esa es la función del derecho, tenemos que llegar a acuerdos. El problema es que estos temas en México siguen siendo tabú. Y mucho de lo que he dicho se aplica también al final de la vida. A mí me dicen mis estudiantes, oiga maestro, ¿qué opina usted de desconectar a las personas? Y yo les digo que la pregunta está mal planteada. El problema, en mi caso, o desde mi perspectiva, no es si me desconectas o no me desconectas, sino el tema es si me conectas y para qué me conectas. Y ahí sí, aunque sea un poquito, hemos dado un paso. La Ley General de Salud reconoce, por ejemplo, la muerte cerebral. Y en el caso de la muerte cerebral, pues tenemos ahí la gran duda. ¿Qué es lo que tenemos frente a nosotros? ¿Tenemos un muerto vivo o un vivo muerto? ¿Tenemos una persona o tenemos un cadáver? Porque el tratamiento jurídico que se le da a los cadáveres es diferente. Pero en el caso de la muerte cerebral podemos mantener por vías artificiales, también dadas por las tecnologías, un cuerpo al que le late el corazón y le circula la sangre. Y si somos odiosos, nos puede parecer odioso, pero la gran ventaja de estas tecnologías es mantener ese cuerpo con vida para poder tomar órganos para trasplantes. Entonces, el tema es el tema de la vida en general. ¿Qué valor le vamos a asignar? Dime. Tengo algunas preguntas y posiciones que quisiera compartirte, Héctor. La primera dice, disculpe, buenos días, usted mencionó un caso de aborto de papel. ¿Aquí en México se ha resuelto algún caso así? Fíjate que leí la pregunta, pero no sé si me hiciera a favor la invitado, no lo sé, de explicarme qué entiendo por aborto papel. No, la expresión no la comprendo, no sé a qué se refiere. Ok. Comentario, dice, me resulta problemático que frente a lo que ocurre en otros ordenamientos, lo que se está exponiendo es que en la práctica se están llevando a cabo prácticas no reguladas ni previstas, añadiendo la existencia de normativas diferentes en cada estado. Ello conduce, desde mi punto de vista, a una situación de inseguridad jurídica. ¿Qué opinas tú? ¿Debería de prohibirse por falta de regulación o cuál sería una solución para ti? Pregunta Pilar Benavente. Bueno, el problema, y con Pilar lo he platicado, y un poco lo mencioné, el gran problema en mi país es precisamente esta gran cantidad de legislaciones tan regionales. Y entonces yo creo que en realidad esto no se resuelve hasta que tengamos o un solo código civil o una sola legislación sanitaria, etcétera. Que ahí hay otro debate. Yo creo que estos temas se deben de regular desde una legislación especializada que tendremos que crear. Somos muy amantes de parchar códigos. Hay propuestas legislativas de agregar un capítulo de la reproducción asistida, por ejemplo, en la Ley General de Salud. Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que generar toda una normativa, en mi opinión, de carácter federal para evitar estas discrepancias
que regule el fenómeno completo. Decía yo, hay 2 estados de la República que han abordado parcialmente el tema, que son Sinaloa y Tabasco, y han abordado únicamente el tema de la maternidad subrogada. Pero en la maternidad subrogada hay inseminación artificial, hay fecundación in vitro, y hay muchos temas, selección de material genético, manipulación de embriones, congelamiento de embriones, y eso quedó fuera. Es decir, nos preocupó el fenómeno y fue por una oleada que pasó en México, no sé si ustedes lo recuerden, pero de pronto México se convirtió en una especie de paraíso, Tabasco en particular, se convirtió en una especie de paraíso para la maternidad subrogada. Y el problema fue que en Tabasco decían que estaba regulada, en realidad nunca estuvo regulada. En el apartado de las actas de nacimiento, en Tabasco, se reconocía la posibilidad de que una mujer hubiera gestado el hijo de otro, pero no estaba regulado. En 2015 lo regulan el fenómeno de la maternidad subrogada, ignorando todo el resto, que el resto es lo fundamental, me parece. Lo regulan a partir del 2015 y pasan de una posición de mucha apertura a cerrarse. Además, que por ahí lo traigo dentro de esta presentación el caso de Tabasco, además literalmente hicieron un atole con la ley. O sea, gente que no entiende del tema se puso a legislar. Y es que estos temas necesitamos gente que le entienda el tema. Y si te fijas, cuando menos desde el ámbito de la investigación, siempre hablamos de la multidisciplinariedad de las ciencias. Pero en realidad parece ser que esto no se da. O sea, mis amigos médicos no entienden el derecho y nosotros, los abogados, no entendemos conceptos médicos. Necesitamos sentarnos a platicar médicos, biólogos, genetistas. O sea, no es, cada vez que me preguntan mis estudiantes, ¿y por qué no está regulado? ¿Por qué los abogados no han hecho nada? Les digo, es que este no es un tema de un abogado. O sea, el grueso de los abogados no tenemos los elementos para regular. Necesitamos hablar con las otras áreas. Si quieres, pasamos a otra pregunta. Y dice, Juan Isidoro Luna dice, dadas las omisiones y silencio de la legislación mexicana sobre estos temas, en su opinión, conociendo la idiosincrasia nacional, ¿cuál sería la legislación internacional que podría servirnos de referencia para regular estos temas en México? Bueno, la legislación internacional como tal en el tema no hay. Incluso hay intentos ya, por ejemplo, de celebrar o de crear acuerdos internacionales, sobre todo en materia de maternidad subrogada, porque lo que está pasando es que, por ejemplo, se viene la gente de Francia, de España, de Italia, donde tú quieras, a México, generan aquí, nace aquí su hijo, que es biológicamente de ellos porque alquilaron el vientre de una señora, pero al momento de llevárselos, pues en sus países tienen problemas para registrarlos. Es un caso típico que ha sido muy acusado en el caso de España y que ha pasado con españoles que vinieron a Tabasco y que al momento de irse tuvieron problemas. En Tabasco se llegó al absurdo de que el DIF anduvo, digamos, confiscando a estos niños y los quería dar en adopción cuando tenían padres biológicos. Entonces, en términos de regulación internacional no creo que haya, bueno, está todo el apartado de derechos humanos, pero yo he estado muy cercano en lo particular con España y España tiene 40 años que se metió en el tema. Ellos tienen una legislación muy especializada, no incluida ni en la cosa de salud ni en la cosa del derecho civil, en donde han regulado el fenómeno de la reproducción asistida. ¿Qué tan bien o qué tan mal lo tienen regulado? Me parece irrelevante. Lo que sí les puedo decir es que España tiene ya 40 años con ese tema y si mal no recuerdo ya lleva 3 leyes, o sea, cuando menos 3 modificaciones fuertes a su legislación, en donde se movieron de un lado para el otro y lo que tú quieras, pero es mejor tener algo que no tener nada, como lo que nos pasa en México. En México estos temas son tabú y mucha gente, cuando platico de esos temas, desde una perspectiva respetable, muy conservadora, dice, no, pues que el embrión, lo máximo, y que tenemos que protegerlo desde la fecundación. Perfecto, pero como no nos hemos sentado a discutir el tema, terminamos exactamente en el otro lado. México hoy es lo que yo podría llamar un paraíso biotecnológico. Aquí no hay una prohibición expresa, salvo en el caso del DF. No hay una prohibición expresa, por ejemplo, para la clonación. O sea, cualquier
gran laboratorio se viene a México y clona, y no le podemos decir que no, porque no tenemos una prohibición a nivel federal. Así como hay paraísos fiscales, México es un paraíso biotecnológico, porque aquí pareciera que cualquier cosa se puede hacer. Nuevo León es un paraíso biotecnológico. No tenemos una gota en materia legislativa de estos temas. Y contrario a eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciendo en la Constitución que vamos a proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Perfecto. Nada más que con eso no resolvemos nada. Porque se queda en un postulado grande, genérico, que no resuelve el caso. Que además es absurdo. Es absurdo que tú tengas una norma constitucional que dice proteger la vida desde la concepción hasta su muerte natural y tengas el delito de aborto con causales que de alguna manera permiten la práctica del aborto. O sea, estamos jugando a como que legislamos en estos temas, pero en realidad no lo hacemos. Dice, ¿se puede? No sé. Si quieres, déjame te hago una pregunta más Sí. de las que están aquí, y si quieres vamos avanzando y voy haciéndote las otras, ¿te parece? Sí. Órale. Pregunta Rafael de la Garza, dice, ¿puede aplicarse el principio del interés superior del menor al embrión? ¿Podríamos decir que el interés superior del embrión es desarrollarse hasta el nacimiento? Si la respuesta es afirmativa, ¿quiénes son los garantes? La pregunta está interesante y tiene que ver otra vez con todo lo que he discutido. Tiene que ver con qué posición asumimos respecto de ese embrión. Les platico un caso casi absurdo que pasó en Argentina. En Argentina un abogado, Rabinovich, se apellidaba, un abogado, demanda en los tribunales argentinos que se debía de nombrar tutores, porque él consideraba los embriones como niños o como personas, y que se debían de nombrar tutores a esos embriones que estaban congelados. Y los tribunales argentinos le dan la razón y lo nombran tutor a él. Y entonces resultó que él era el tutor de miles de embriones para proteger esos embriones. Al final la historia como que se diluyó en el tiempo, pero se cayó en el absurdo de que tú eres un tutor de un embrión. Fíjense, aquí en Querétaro, en el 2009-10 por ahí, no se modificó el código, sino se desechó el código civil y se creó uno nuevo. Y en este nuevo código civil de Querétaro, todavía está legislado, todavía está vigente, hay un capítulo que se llama de la adopción de embriones. Claro que el título nos sugiere, cuando menos, aunque no se diga, pues que estamos considerando a los embriones como niños. Y a mí me parece absurdo, no me imagino yendo a algún lugar, mi esposa y yo, para escoger un embrión para adoptar. Entonces, vale, no es. Querétaro hace una cosa y sus estados vecinos no tienen nada al respecto. En la Ciudad de México se permite el aborto y cruzas una línea imaginaria y ya no se permite en el Estado de México. Insisto, imaginemos, por ejemplo, el caso de Coahuila y Durango, allá en Torreón y Lerdo, cruzas una calle y te puedes casar con una persona de tu mismo sexo y antes de cruzar la calle está prohibido. El tema es que no nos hemos puesto a trabajar en esos temas. Entonces, el embrión puede ser visto desde el interés superior del menor, depende de la posición que asumamos. Yo creo que no. Para mí el embrión no es un menor de edad. Insisto, si asumo que es un menor de edad, nada más con la cosa de los embriones congelados y con mis leyes actuales me meto en muchos problemas. Esos embriones congelados son personitas privadas de la libertad. E insisto, por ejemplo, en Querétaro, regreso al ejemplo de Querétaro. En el caso de Querétaro, dice el Código Civil en el apartado de la adopción de embriones que los embriones se podrán criopreservar durante el tiempo máximo que establezca la ley que se emita, la ley de la materia correspondiente que se emita. Eso fue 2009, creo. Todavía la semana pasada anduve buscando en la legislación de Querétaro esa ley de criopreservación y no existe. Entonces, pues, ¿de qué sirve entonces que tengamos estas regulaciones? Héctor, si me permites nada más ya habíamos dicho que era la última, continuamos, nada más para aclarar, porque nos comentan lo del aborto papel, están clarificando y para no dejar esa pregunta que ya la habían hecho, ¿no? Dice, el aborto papel es la posibilidad del padre biológico antes del nacimiento del niño de renunciar a cualquier derecho
privilegio y responsabilidad hacia el niño, incluidos los apoyos financieros. Saludos y muchas gracias. Va, ahora sí le entendí. Y está buenísima la pregunta. En principio, desde mi derecho, esto es imposible, porque la paternidad es irrenunciable. Si a mí me comprueban que el chiquillo lleva mis genes, yo soy su padre y se acabó. Sin embargo, más allá incluso del aborto de papel, como lo plantean, la gran pregunta es, ¿podemos contractualizar este tipo de fenómenos? Es decir, yo puedo celebrar un contrato con una mujer y decir, bueno, vamos a tener sexo, y si quedas embarazada, yo no quiero responsabilidades. ¿Sí? O si te reproduces, es porque tú quisiste, advertida estás que yo no quería. Desde mi derecho actual eso es imposible porque la paternidad es irrenunciable. Incluso en términos procesales y judiciales, cuando todavía existía el divorcio con causa, bajo ciertas causales te podían quitar derechos de patria potestad, pero nunca te quitan las obligaciones de patria potestad. Entonces, bajo este esquema, este aborto de papel o esta posibilidad de que el padre biológico renuncie a un derecho, bajo el esquema actual no es posible, porque en realidad ahí sí lo vemos desde la perspectiva de los derechos del niño. Sí, porque al renunciar yo a derechos, en realidad pareciera que lo que estoy renunciando es a mis obligaciones de paternidad. Muy bien, si gustas continuar, Héctor. Mira, voy a continuar, pero ya son las 11 y traigo muchas láminas. A lo mejor me voy a brincar algunas que considere poco relevantes. Un poco para ir cerrando el tema, me gustaría llegar al tema de la maternidad subrogada en Tabasco. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. Bueno, voy a ser muy breve. Esto ya pasó aquí en Monterrey, esto es de Nueva York, pero por ahí yo tenía una nota del norte de hace ya fácil 8 o 10 años, donde la abuela gesta a su propio nieto. Esto, insisto, ya pasó aquí en Monterrey y otra vez, bajo las reglas del juego actual, la abuela sería para efectos legales la madre. La siguiente, por favor. Este es un caso interesantísimo. Elia Lavi, creo que se llama, no aparece aquí en la lámina. Esta es una señora que es americana, tiene la doble nacionalidad. Por un lado es americana y por el otro lado es israelita. Se va a Israel, de Estados Unidos se va a Israel, que es ciudadana también israelita, insisto. Allá consigue material genético tanto masculino como femenino, genera embriones y nacen estas dos chiquitas. Y cuando va a la embajada gringa a sacarles pasaporte americano a las niñas, no sé cómo, pero resulta que la embajada estaba enterada del procedimiento y se los niegan. Y ella dice, pero son mis hijas y yo soy ciudadana americana. Y el argumento de la embajada americana fue, si tú me compruebas que cualquiera de tus dos hijas, que el material genético que se utilizó para que nacieran tus hijas es material genético de un estadounidense, les damos visa. Si no me compruebas ello, no te podemos dar una visa. Porque ella, insisto, compró tanto óvulos como espermas. No era material genético de ella. E incluso más allá, el otro día yo reflexionaba, si yo siguiera este mismo argumento, pero a la inversa, ¿qué pasaría si en México una mujer se hace inseminar con material genético comprado en Laredo, Texas? Ese simple hecho de mostrar que el material genético que ella utilizó es de un norteamericano, a la inversa del caso este que planteo, le daría derecho a esta mexicana o al niño así nacido de tener una nacionalidad norteamericana. Creo que a los gringos tampoco les gustaría. Vaya, pongo sobre la mesa que también en Estados Unidos, en los grandes países, siguen teniendo sin resolver muchos de esos temas. La siguiente, por favor. Este es un caso también bien interesante, yo creo que ustedes se acuerdan, es del 2014. Un médico inglés con una pareja, si mal no recuerdo, pakistaní, hacen un procedimiento, necesitaban hacer un procedimiento que en ese momento era experimental y que estaba prohibido en Inglaterra.
Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Se trae vía Estados Unidos, hace algunos procedimientos en Estados Unidos y luego termina aquí en México, creo que en Guadalajara, haciendo un procedimiento que es un procedimiento de reemplazo de mitocondrias. Voy a tratar de explicarlo. A ver, la siguiente, por favor. A ver si está explicado en gráfico. No. Y fue en 2016. El procedimiento se lleva a México. El embrión es producto de un óvulo y un esperma. Pero hay muchas enfermedades, no soy médico y siempre se me olvidan las enfermedades, pero hay muchas enfermedades que se transmiten por la vía materna y que están en el embrión, digamos, el gen fallido o el gen problemático está en la parte del óvulo, de parte de la mujer. Y en muchos casos, particularmente, estos problemas genéticos se encuentran en la parte mitocondrial, que es, digamos, está el óvulo, tenemos el centro y la periferia son las mitocondrias. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Bueno, la mujer pakistaní tenía algún problema que podía heredar, entonces consiguen una mujer que dona un óvulo, a ese óvulo de la mujer donante le quitan el núcleo y el núcleo de la mujer pakistaní se inserta en el núcleo de la donante que tenía la mitocondria sana, luego lo fecundan con el espermatozoide del marido, generan un embrión y finalmente nace un bebé. Nada más que ese bebé tiene genes de 3. Tiene genes de 2 madres y de un hijo, y de un varón. De 2 mujeres y de un varón. Hay que decir también que en el caso de la donante, la aportación genética es mínima, porque los genes que están en la parte mitocondrial no creo que no lleguen ni al 1% de la aportación genética que tenemos los individuos. Pero para todo fin práctico, ese niño tiene 3 padres, genéticamente hablando. Lo más interesante del caso es cómo este médico, me reitero lo que ya había dicho, va evadiendo la ley en los diferentes países y termina en México argumentando que en México no había ningún problema porque no había una legislación que le prohibiera hacer esto. Que es cuestionable porque desde la Ley General de Salud, una amiga mía escribió un artículo muy interesante sobre este caso donde cuestionaba ese vacío absoluto que alegaba el médico. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. En Ucrania ya pasó también lo mismo, un bebé con ADN de 3 personas. La siguiente, por favor. De hecho, ahorita que dije Ucrania, ayer vi una nota. Imagínense el problemón que tiene ahorita Ucrania. Resulta que en Ucrania, que es un lugar también donde se da mucho la maternidad subrogada, pues ahorita tienen la foto que ponen, lo vi en el periódico de la BBC, la foto que ponen ellos es supuestamente ni siquiera en un hospital, en un hotel, son, no sé, 30, 40, 50 camas de bebés, de esas camitas chiquitas, y son los bebés que han ido naciendo de maternidad subrogada, pero que por el COVID el Estado cerró las fronteras y los padres de estos bebés fuera de Ucrania no pueden ir por ellos. ¿Quién se hace responsable de estos niños, de estos bebés recién nacidos? Es un problemón que ahorita traen en Ucrania. La siguiente, por favor. Bueno, este es un caso similar, aunque no idéntico. En este caso, un par, si mal recuerdo, un par de mujeres lesbianas le piden a un amigo que les done el material genético y él dice, va, pero no te lo dono, yo sí quiero ser el padre del chiquillo. Y en Argentina permiten, una vez que nace el niño, registrar a esas 2 madres y al padre que aportó el material genético como padre. Es el primer caso, particularmente en Latinoamérica, que yo he visto, donde se permite el registro de 3 padres en relación a un niño, y como verán, no es tan viejo, es del 2016. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Este es un caso impresionante, probablemente ustedes lo conozcan o no, pero existe este sitio que se llama Críos Dinamarca, en donde haces una selección, como lo podrán ver, por raza, color de pelo, color de ojos. La siguiente, por favor.
por diferentes características y eliges el material genético que puedes comprar aquí en México con tu tarjeta de crédito y que te lo mandan vía DHL a cualquier parte del mundo. Te llega un kit, si lo buscan en YouTube, hay infinidad de videos donde, así como hay los reviews cuando compras un teléfono y que te están platicando qué trae, que si la bocina y que si no sé qué, hay reviews de estos kits de material genético que te mandan desde Dinamarca a través de críos, que te llega un contenedor con nitrógeno líquido, con material genético, con un instructivo, con todas las instrucciones y el material o el equipo necesario, básicamente una jeringa, guantes y demás, para que las mujeres se autoinseminen en su casa. Entonces, que no nos sorprenda mañana que nuestra vecina soltera, morena, tenga un hijo barbado y vikingo y con cabello rojo, porque mandó comprar su material genético a Críos Dinamarca. Y esto es una realidad, ¿eh? Incluso algo que me llamó mucho la atención, véanlo en la parte de abajo, se habla de MOT 10 y MOT 30, y vean el precio. En el caso del MOT 10, 114 euros, 50 mililitros de semen, y en el caso de MOT 30, 360 euros. Yo no sabía qué era la motilidad. Lo indagué y lo corroboré con amigos médicos, y la motilidad alude a la movilidad de los espermas. O sea, hay espermas que son más moviditos unos que otros. Y entre más movilidad espermática, entre mayor sea la motilidad, hay mayores tasas de éxito en el caso del embarazo. Y vean cómo te venden esperma dependiendo de la motilidad, de la movilidad, cómo varía el precio en función de si son más o menos moviditos los espermas. Esto está revolucionando en Europa, ¿eh? En Europa, yo tengo una hija en Holanda, y bueno, platicamos y vemos cómo cada vez hay más casos de mujeres que en solitario, desde la intimidad de su hogar, sin necesidad de tener relaciones sexuales, habiendo elegido el material genético a discreción, quedan embarazadas y tienen a sus hijos. La siguiente, por favor. Bueno, las características, ustedes pueden buscarlo en internet. Cuando yo hice esta presentación, no tenías que estar inscrito, ahora ya te piden, si se fijan, cosa que me causó mucha gracia, arriba a la derecha verán una carriolita. Es como en Amazon el carrito de compras, acá es la carriolita de compras, ahí vas acumulando lo que vas comprando antes de pagar. La siguiente. La siguiente. Bueno, eso es en Críos Dinamarca, pero existen cada vez más páginas o sitios de internet que son sitios de encuentro, digamos. Está esta de copadres latinos, hay otra que es coparents en inglés, .net, y que es, digamos, una especie de punto de encuentro en donde acude el generoso varón que quiere donar su esperma y mujeres que están pidiendo o solicitando ese tipo de donaciones. La siguiente, por favor. Bueno, mucho de lo que ya hemos discutido. La siguiente, por favor. No sé si conozcan el caso de Sofía Vergara, esta famosa y guapa modelo que generó embriones con una pareja X, luego se divorcian y el ex de Sofía Vergara va y reclama esos embriones. El ex de Sofía Vergara, que ya tenía una nueva novia, va y reclama esos embriones para implantarlos en la nueva novia. Pues Sofía Vergara se para de pestañas y se genera un pleito que todavía creo no ha sido resuelto en Estados Unidos. Ambos argumentan pues, que esos embriones son suyos en la medida en que tienen una carga genética de cada uno de ellos. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Bueno, estos son casos ya documentados de confusiones que se han dado en clínicas en donde implantan embriones equivocados en la mujer equivocada. Cada vez hay más. La siguiente, por favor. Esto pasó en España, un embarazo equivocado en donde el laboratorio, aunque dice que no era posible, pero todo indica
que la mujer fue inseminada con material genético de otra persona, no de la pareja que ella, con quien ella lo hubiera deseado. La siguiente, por favor. Igual. La siguiente, por favor. Esto no tiene mucho que ver con la bioética ni con todo lo que estamos platicando, pero me llamó la atención. ¿Estamos aceptando matrimonios entre personas del mismo sexo o estamos aceptando de una o de otra manera en el mundo o en México estas cuestiones de intercambio genético? En México, la cuestión de la maternidad subrogada, cuando menos en Tabasco y en Sinaloa. Y ese es un par de mujeres que no son lesbianas, que son hermanas, y que entre las dos han criado a la hija de una de ellas durante toda la vida. Y ellas peleaban en Inglaterra poder celebrar cuando menos un pacto civil de solidaridad, pues para generar derechos similares a los de un matrimonio. No son matrimonio, no son lesbianas, pero llevan una vida como si fuera una vida familiar entre ellas dos, criando y cuidando a la hija de una de ellas. Y bueno, nos pone sobre la mesa todos nuestros conceptos jurídicos que tenemos, incluso ya no nada más en términos de matrimonio, sino de familia en un sentido amplio. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es el gran caso de Tabasco, con la gestación subrogada. Yo creo que, y aquí paro, porque si no, no vamos a acabar. Pero bueno, la siguiente. Las principales confusiones que plantea la ley es que la ley en Tabasco, el Código Civil, asimila como iguales maternidad subrogada con reproducción asistida, cosa que no es igual. De igual manera confunden inseminación, hablan de inseminación, con implantación, son dos cosas diferentes. En la inseminación hablamos de introducir espermatozoides en el vientre o en la vagina de la mujer, y en la implantación hablamos de implantar un embrión ya creado. Usan indistintamente la palabra zigón, embrión, mórula, feto, y los asimilan como iguales cuando la literatura médica es muy clara al diferenciar el estadio por el que vamos pasando. La siguiente, por favor. Dice, la gestación por contrato, en el caso de Tabasco, admite las siguientes modalidades. Veamos, muy particularmente. Uno, se considera una de las modalidades, la subrogada, en donde implica que la gestante sea inseminada, por lo que esta gestante aporta sus propios óvulos. Y una vez que nace el chiquillo, lo entrega mediante un procedimiento de adopción. Pero está la mujer, la subrogada, y la otra modalidad que ellos llaman la sustituta, en donde la gestante es contratada exclusivamente para llevar en su vientre un embrión obtenido de la fecundación de gametos de la pareja o de las personas que contratan. Reitero, subrogada aporta su óvulo, sustituta no aporta su óvulo, nada más aporta su vientre para gestar. La siguiente, por favor. El gran asunto de esta ley es que luego dice, en caso de que la gestante sustituta, nota 1, acuérdense, la sustituta exclusivamente va a facilitar su vientre. En caso de que la gestante sustituta o su cónyuge de la sustituta que no aportó el óvulo demanden la paternidad o la maternidad, solamente podrán recibir previo reconocimiento de su cónyuge la custodia del producto de la inseminación, cuando la inseminación era para la subrogada, no para la sustituta, y esto únicamente cuando se acredite la incapacidad, ojo, o, no y, o la muerte de la madre o el padre contratantes. Vean cómo en Tabasco se quisieron meter al tema y revolvieron, se les cruzaron los cables. Y entonces, si bien al no tener una legislación estamos en un estadio de inseguridad jurídica, al tener legislaciones como esta, pues complicamos muchísimo más las cosas. Entonces vean cómo el legislador está tomando acción, pero es un legislador que no le entiende al tema, que revuelve los conceptos que son técnico-médicos muy específicos y, no obstante su ignorancia,
se dan el lujo de legislar. La siguiente, por favor. Mira, a quien está manejando el PowerPoint, si quieres ponemos la otra lámina, porque todavía puedo hablar mucho de inicio de la vida, pero ya hemos dicho que también íbamos a hablar un poquito del final de la vida. Y trataré de ser breve. No sé qué opinas, Federico, en función del tiempo, cómo vamos. También no sé si quieres que hagamos una pausa para alguna pregunta. Sí, sí me gustaría hacer una pausa y hay algunos comentarios muy interesantes. Todos son interesantes, ¿no? Pero en honor a lo que estamos platicando, me gustaría compartírtelos para ir desarrollando más ideas. El tiempo estamos bien, tenemos tiempo de 2 horas, llevamos 1 hora 22 minutos, entonces, pues vamos bien, todavía tenemos chance, a reserva, bueno, que los asistentes tuvieran que hacer alguna otra cosa, me parece que vamos bien. Déjame te comento, dice Otto Zampogna, dice, sin tener interés jurídico en el caso, las autoridades de cualquier nivel, vía sus secretarías, despachos o direcciones, podrían iniciar este debate, o ya sea terceros con interés jurídico o sin él, para sentar las bases de origen de cuándo podemos considerar el inicio del derecho en nuestras vidas. Es decir, dejar de sacarle la vuelta y establecer normas claras. Pues estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, nuestras autoridades no le han querido entrar. Estos temas son temas ciertamente complejos, pero también ciertamente complejos desde la cuestión del discurso político y del discurso religioso. Y pues tal pareciera que nuestras autoridades no le quieren entrar al tema. Quiero que sepan, y no lo digo como, caray, no sé, como presunción, ni mucho menos, pero me han invitado, yo estuve el año pasado, precisamente estuve en el Senado de la República hablando con senadores sobre estos temas, y en la primera parte, por decirles 1 hora, 1 hora y media, estaba yo hablando con senadores explicándoles esto, hicimos un break, y en la segunda parte se quedaron nada más los auxiliares o los asesores de los senadores. Los senadores se me fueron, se me pelaron. Y más cuando yo empecé a criticar que había legislaciones mal hechas y quién sabe qué más, pues no les gustó. Entonces sí, efectivamente, la Secretaría de Salud y las diversas secretarías y direcciones deberían de estar ya discutiendo estos temas, pero pues evidentemente no lo estamos haciendo. Te hago otro comentario, dice Marco Arroyo, dice, muy interesante su comentario sobre dejar de lado la religión como una normatividad y que tanto nos agobia en temas jurídicos y conocer más la ciencia, sobre todo apoyarla económicamente y difundirla a la población. Completamente de acuerdo con Marcos. De hecho, yo soy un fiel seguidor de Carl Sagan y Carl Sagan me encanta como un hombre divulgador de la ciencia. Es un tipo que un tema muy complejo te lo puede explicar de manera tal que es bastante comprensible. En ese mismo orden de ideas yo me considero, yo estoy dedicado a la investigación, escribo en una plataforma digital, pero escribo artículos científicos, vamos a llamarle, y me considero, o al menos pretendo, contribuir en algo a la divulgación de la ciencia. En el último, para los que somos académicos, en la última convocatoria del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, en la convocatoria por primera vez le dieron un peso específico a la divulgación. Es decir, no hagamos artículos, discusiones en las que nada más vamos a entender los abogados. Promovamos esta divulgación para que la sociedad en general participe del debate y de la discusión. Y efectivamente, creo que tenemos que apoyar la ciencia, cosa que no necesariamente está pasando. Caso del CONACYT, han bajado los presupuestos, etc. Y también las ciencias sociales, en donde se inserta el derecho, pues es muy difícil a veces conseguir presupuestos para investigaciones. Te voy a hacer 2 comentarios más y si quieres vamos a esta otra parte. Nos dice Pilar Benavente, dice, en el ámbito europeo la conferencia de la Haya estaba intentando establecer unos criterios mínimos para estos supuestos transnacionales.
fundamentalmente porque existen países donde se permite la gestación subrogada para nacionalidades de países que la prohíben o declaran nulo el contrato. Incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre ello atendiendo precisamente el interés superior del menor cuando ya se ha producido el nacimiento. Sí, un poco lo que comentábamos, que qué hay en el ámbito internacional. Del lado de América, muy poco. Del lado europeo, pues sí, ya ha habido, digamos, intentos por regular sobre todo la maternidad subrogada, y el Tribunal Europeo ya se ha manifestado en diferentes momentos, o en diferentes casos mejor, sobre estos hechos. Mira, la siguiente, si quieres, está muy larga, pero ya encontré, digamos, el meollo, la de Luis Osorio, y tiene razón, Luis. En el caso de Artavia Murillo, que la sentencia de Artavia Murillo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se convierte por disposición constitucional, después de la modificación del 12 aquí en México, se convierte en jurisprudencia aplicable a México, pues ahí ya quedó bien claro. La sentencia de la Corte establece claramente que un embrión no puede ser considerado como persona. Que un embrión es un proceso, es un estadio biológico de nuestra vida, pero que no podemos considerar que los embriones en los primeros momentos de la vida sean considerados como persona. En realidad, la respuesta jurídica, diríamos, ya la tenemos. La tenemos a través de esta sentencia de la Corte Interamericana. El problema sigue siendo que en México, por ejemplo, muchos de los colegas abogados poco se meten con el derecho internacional. No obstante, insisto, por la modificación que se hizo al artículo 1 constitucional, esta sentencia nos aplica perfectamente, porque se convierte en jurisprudencia que la propia Corte Mexicana, la propia Suprema Corte de Justicia, ha reconocido las sentencias de la Corte Interamericana como vinculantes para el país, independientemente de que el caso sea mexicano o no, como es el caso de Artavia Murillo, que no es mexicano. Muy bien. Si quieres, damos inicio a esta segunda parte, Héctor. En esa segunda parte también no voy a brincar muchas láminas, pero esencialmente lo que quiero ver es otra vez cómo, en términos del final de la vida, nuestra legislación es muy pobre. A lo más que hemos llegado, y no en todas las entidades de la República, de hecho, creo que es en menos de la mitad de las entidades de la República, es a legislar, a tratar de regular aquello que se llama voluntad anticipada. Para quienes no estén metidos en el tema, la voluntad anticipada es un documento que yo elaboro de manera previa, en el cual esencialmente no tiene que ver ni con la eutanasia, ni con el suicidio médicamente asistido, pero es un documento en el que esencialmente dejo dicho qué quiero o cómo quiero que me traten en caso de caer en un estado de enfermedad que no me permita tomar decisiones, o en un accidente, por ejemplo, que no me permita tomar decisiones. Ese tema, por ejemplo, ahora con lo del COVID se pone súper sobre la mesa. Es decir, yo en lo personal, yo estoy seguro que habrá opiniones divergentes, pero a mí en lo personal, por ejemplo, no me gustaría que me intubaran. Estamos creyendo en el caso del COVID que la intubación es como que la garantía de salvamento, cuando no es cierto. De hecho, las estadísticas dicen que más del 50% de los intubados mueren. Y también, pues hay estadísticas y hay datos concretos que después de un proceso de intubación probablemente quedes con secuelas, que es un proceso doloroso y complicado. Y yo, si cayera en una situación de ese tipo, no quisiera que me intuben. Pero ¿cómo lo sabe el médico? Peor en el caso del COVID, que nos aíslan. Bueno, para eso sirven ese tipo de documentos llamados de voluntad anticipada, en donde uno deja dicho de manera previa qué quiero o qué no quiero, sobre todo en términos de procedimientos médicos que se apliquen a mi persona si llego a estar en una situación en la que no lo pueda manifestar, ya sea porque estoy inconsciente, porque estoy en estado de coma, porque no puedo hablar, porque lo que sea. La siguiente, por favor. Y bueno, el final de la vida de la legislación mexicana, de hecho, me llama la atención que la Ley General de Salud ni siquiera habla de muerte, sino de pérdida de la vida. Y esta pérdida de la vida pues se da por la muerte natural o por la muerte provocada, se da también por vejez o por accidente, o se da por suicidios, homicidios
o eutanasia. Un poco en estos términos del final de la vida es donde se inserta el tema de las voluntades anticipadas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el eje central de estas voluntades anticipadas? Pues es la autonomía de la voluntad, que el derecho civil se finca en ello y la reconoce para muchos de sus actos: matrimonio, adopción, divorcio. El derecho penal reconoce la autonomía de la voluntad, por ejemplo, en el caso de los delitos dolosos, cuando tengo la intención de. En el caso del derecho mercantil, pues la autonomía de la voluntad también es una pieza fundamental, que en el caso de las voluntades anticipadas, pues también el fundamento básico sería la autonomía de la voluntad. La siguiente, por favor. ¿Qué queremos con la voluntad anticipada? Bueno, pretendemos evitar la obstinación terapéutica, que para los que no están metidos en el tema, tiene que ver con esta creencia de los médicos que ellos están obligados a salvarnos la vida. Y entonces, de pronto, para ellos, lo importante es salvar la vida. No importa cuál vida ni en qué términos. No importa cómo voy a quedar después de su salvamento. Lo que importa es que me salven la vida. Mucho de este discurso es producto de la formación de los médicos con el rollo del juramento hipocrático y demás. Bueno, estas voluntades anticipadas tienen que ver con evitar que se obstinen terapéuticamente conmigo, por ejemplo, permitir dejar de manera anticipada dicho que no quiero que me den tratamientos X o y que prefiero, por ejemplo, que me manden al área de cuidados paliativos. La voluntad anticipada tiene que ver con temas de objeción de conciencia, tanto del individuo como del médico, pero al final del día, ahorita voy a tratar de demostrarlo, hay una incomprensión del concepto a lo largo y ancho del país, de alguna manera. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el punto de partida de la voluntad anticipada? Pues ya dijimos, la autonomía de la voluntad es una declaración unilateral que se debe de efectuar si no queremos batallar, por una persona mayor de edad, obviamente en plena capacidad mental. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el fundamento y el objetivo? Pues el fundamento es la autonomía o autodeterminación del individuo y el objetivo es evitar ciertos tratamientos o cuidados relacionados con la salud que se pueden presentar cuando ya no estén posibilidades de tomar decisiones o de manifestar mi voluntad. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la temporalidad y la finalidad específica? Bueno, es una manifestación de la voluntad previa con efectos a futuro, que está relacionada con la muerte natural, eso sí, la parte específica, en caso de enfermedades terminales o accidentes. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman testamento vital. Aquí hay una discusión porque se quiso llamar, parte de la doctrina lo empezó a llamar testamento vital, pero el problema del testamento es que si bien es cierto, es un documento previo con efectos a futuro, la condición del testamento es que se perfecciona post-mortem. En el caso de las voluntades anticipadas no son post-mortem, son pre-mortem en todo caso. La siguiente, por favor. ¿Qué requisitos, digamos, son más o menos aplicables a estas voluntades anticipadas? Pues invariablemente la información suficiente y adecuada es un derecho al que yo tengo sobre el estado de salud o de salud en general de mi persona. La información sobre alternativas terapéuticas, que es mi derecho y es una obligación del sistema de salud en general. La ausencia de una coacción externa, ya sea médica o del entorno familiar. Y las voluntades anticipadas representan una expectativa de derechos, pues carece de obligatoriedad jurídica en tanto no se verifiquen las condiciones para las que fue, digamos, manifestada o generada esta voluntad anticipada. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la ley? Voy a tratar de irme rápido porque ya son las 11:30 y vean lo que está sucediendo en términos de voluntad anticipada en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la Ley General de Salud? Dice, toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos. Voluntad para recibir o no cualquier tratamiento.
en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento puede ser revocado en cualquier momento, como cualquier documento jurídico, digamos, en donde hay una manifestación unilateral. ¿Cuál es el problema que le veo yo a esta manifestación que está en la Ley General de Salud? Pues es que está dentro de un capítulo que se llama de los derechos de los enfermos en situación terminal. Y esto hace suponer que entonces estas voluntades anticipadas son un derecho únicamente para los enfermos en estado terminal, que la ley define a los enfermos en estado terminal como aquellas personas con un pronóstico de vida no mayor a 6 meses. Entonces, me es permitido manifestar de manera previa voluntades anticipadas de acuerdo a la Ley General de Salud. Pues sí, si ustedes ven pongo ahí en rojo, sí, pero con un no de interrogación, en la medida en que, insisto, está dentro de un capítulo que pareciera que lo circunscribe a los enfermos en situación terminal. La siguiente, por favor. En Aguascalientes parece que sí, pero finalmente termina siendo un no. La ley se llama Ley de Voluntad Anticipada y dice que es el documento que pretende es el documento con el cual se manifiesta una negativa a someterse a medios, tratamientos y o procedimientos médicos que pretendan prolongar la agonía del enfermo terminal. Otra vez lo circunscriben al enfermo terminal. Dice, documento de voluntad anticipada es el documento público suscrito ante notario, cosa que ya no me gusta. En este caso dicen que sin generar costo de cualquier persona con capacidad de ejercicio, en pleno uso de sus facultades mentales y que se encuentre en etapa terminal. O sea, la ley de voluntad anticipada de Aguascalientes la circunscribe al estado terminal, pero a lo mejor en el estado terminal ya soy tan terminal que no puedo manifestar nada. Pues carece de sentido que tengamos una ley con esas condiciones. La siguiente, por favor. La anterior, por favor. Vean, ley de voluntad anticipada que termina siendo una ley de voluntad anticipada, pero en realidad no lo es. Título, ley de voluntad anticipada. La siguiente, por favor. En Coahuila, ley protectora de la dignidad del enfermo terminal. O sea, ya le fuimos agregando al título cosas más bonitas, la palabra dignidad. Esta dice, es una ley de orden público, interés social, tiene por objeto regular el derecho de toda persona a otorgar el documento, ya no se llama de voluntad anticipada, sino de disposiciones previsoras, como una garantía para decidir respecto al tratamiento médico que desea o no recibir en el supuesto de padecer una enfermedad terminal. Otra vez queda suscrito, aquí parece que queda suscrito limitado a los enfermos terminales. Pero cuando definen qué es el documento, dice que es el pronunciamiento escrito y previo por el cual una persona con capacidad de ejercicio o bien un emancipado capaz da instrucciones respecto al tratamiento médico que desea a no recibir en el supuesto de padecer un accidente o una enfermedad terminal irreversible, un tratamiento determinado. Entonces, pareciera que está circunscrito a los enfermos terminales, pero en la parte de definiciones pareciera que está abierto para todo el mundo. Entonces, por eso le pongo que este es un no, pero sí. La siguiente, por favor. En Colima, ley de voluntad anticipada que tiene por objeto garantizar el derecho de cualquier persona con capacidad de ejercicio, bla, 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 para suscribir el documento y para recibir cuidados paliativos. Que esa es otra cosa. De acuerdo a la Ley General de Salud, los cuidados paliativos son un derecho. Yo no tendría por qué andar suscribiendo un documento para pedir que me den cuidados paliativos. Luego el artículo 8 dice, en cualquier momento, e independientemente de su estado de salud, la persona podrá suscribir el documento ante notario o al registro estatal de documentos de voluntades anticipadas de la Secretaría de Salud local, en presencia de los testigos, etc. Entonces, la ley de voluntad anticipada aparentemente sí es una ley un poco para todos. La siguiente, por favor. Esta es la de ahora Ciudad de México.
documento que permite la negativa a someterse a medios, tratamientos y o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria la vida. Vean cómo cada estado le va dando interpretaciones. Unos hablan de objeción de conciencia, otros de cuidados paliativos y otros hablan de cuidados médicos que pretendan prolongar la vida, que es la obstinación terapéutica. Este sí, aparentemente es para todo el mundo, porque dice cuando lo define el documento que es la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada, que no entiendo lo de reiterada, porque pues si hago un documento tendría que estar haciendo varios, de no someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien la obstinación médica. De alguna manera nos quieren proteger contra esta obstinación de los médicos de salvarnos la vida. O sea, aparentemente sí es una ley que nos aplica a todos los que viven en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Ley de voluntad anticipada del Estado de México pretende regular el derecho de una persona a planificar los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar. La voluntad anticipada es el acto a través del cual una persona física, encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previendo esta situación, expresa su voluntad, etc. En el Estado de México, si bien al principio lo limita a la enfermedad terminal, queda claro después con el o previendo esta situación, expresa su voluntad. Vean, insisto, el tratamiento, por ejemplo, que le da el Estado de México y la Ciudad de México, que son vecinas. La siguiente, por favor. La de Guanajuato, pues parece sí, pero luego parece no, pero luego parece sí. Ley de voluntad anticipada del Estado de Guanajuato tiene por objeto garantizar la atención a los enfermos en situación terminal, respetando su voluntad y dignidad humana. Pero cuando define el documento, dice, habla de una persona que puede suscribir el documento para el caso de que llegare a encontrarse como enfermo en situación terminal. Entonces parece ser que sí se refiere a cualquier persona y no nada más a los enfermos terminales. La siguiente. En el estado de Hidalgo hablan de cualquier enfermo en fase terminal y luego cuando lo definen dice que es cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno sus facultades mentales que manifieste su voluntad libre, consciente, seria, inequívoca, reiterada, etc. Entonces, parece al principio que está condicionado a que estés en fase terminal, pero finalmente parece también en la definición que lo podría hacer cualquier persona. Insisto en el punto, nuestro análisis es jurídico o biojurídico y desde la perspectiva del derecho esto es un atole que no nos provee seguridad jurídica, sino todo lo contrario en estos temas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, me voy a brincar muchas. Las demás siguen siendo sí o no, ¿verdad? Los ejemplos siguen siendo muy parecidos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esta es la joya de la corona. Y como me iba a presentar ante colegas abogados, ayer me di a la tarea de verificar si la ley no ha cambiado. Se llama Ley de los Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de Nayarit. Fíjense lo que dice. Leámoslo con calma. Manifestación personalísima. La declaración de la voluntad es una manifestación personalísima y revocable realizada por una persona con capacidad de ejercicio que de manera consciente, libre e informada hace constar mediante un instrumento jurídico escrito en virtud del cual dispone que en caso de que ella, la persona, o un tercero, en términos de la presente ley, llegue a padecer una enfermedad en etapa terminal, no se le someta a medios o tratamientos y procedimientos, etc. A ver, los documentos de voluntades anticipadas son un documento en el que yo manifiesto algo para que tenga efectos conmigo. Y aquí la ley faculta a que yo manifieste algo para que en un futuro tenga efectos conmigo o un tercero. No sé ni qué entender. O sea, a lo mejor yo puedo hacer el documento de voluntades anticipadas respecto de cualquiera de los asistentes a esta plática o respecto de mi esposa o respecto de quien sea. Esta ley estuvo hecha, pero completamente mal. Fíjense lo que dice de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia
que no está desarrollada en México, en el Distrito Federal, algo se ha hablado del tema, en la Ciudad de México, pero básicamente la objeción de conciencia es decir, señores, pues yo soy médico, pero mi conciencia, mis valores personales no me permiten practicar un aborto. Entonces no me obligues tú, Estado, a practicar un aborto porque va en contra de mis valores personales. Y es razonable, es mucho más amplio el tema y podríamos hablar de él horas. Pero la idea esencial es esa. Fíjense lo que dice la legislación de Nayarit cuando define la objeción de conciencia. Dice que es el derecho del médico tratante para negarse a someter al paciente a cuidados paliativos. O sea, la Ley General de Salud dice que yo tengo derecho a los cuidados paliativos y en Nayarit entienden por objeción de conciencia el derecho que tiene el médico a no darme cuidados paliativos. Evidentemente, quien hizo esta ley no entiende nada de esos temas. Y es muy triste la historia, porque conozco a quien la hizo y es un médico. Vean lo que dice el artículo 40. Esto, insisto, que es la joya de la corona. Cuando el solicitante fuere sordo o mudo, el solicitante de este documento de voluntades anticipadas, mientras sepa leer, se le dará lectura al documento en voz alta, donde se hiciera constar su declaración de voluntad anticipada. Pero el señor es sordo. Entonces, ¿qué ganamos con leerle en voz alta su documento si el señor es sordo? Bueno, insisto, previendo que me iba a presentar con colegas abogados, ayer verifiqué la ley y sigue vigente. Escribí sobre este artículo, sobre esta ley, me invitaron a un día a discutir y debatir sobre la ley, y entonces en su momento me di la tarea incluso de buscar el debate legislativo, y les platico que curiosamente esta ley fue aprobada en su momento por el Congreso de Nayarit, y fue aprobada por unanimidad. O sea, no hubo un solo diputado que objetara un solo artículo. Según ellos, regularon los derechos de los enfermos terminales y terminaron quitando derechos de cuidados paliativos y diciendo que a los sordos el notario les debe leer el documento en voz alta. Y creo que aquí con esta termino. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, el resto de las entidades de la República, aquí mencioné 10, a lo mejor 12, el resto pues simplemente no les ha interesado. La siguiente, por favor. Y sí, efectivamente, con eso termino. Federico, ¿sigues ahí? Sí, me bloqueé mi cámara y mi comentario para que estuvieras tú solamente. Héctor, antes de terminar, quisiera nada más darle lectura a dos preguntas que estaban haciendo conforme a esta segunda parte. No quiero decir que las otras preguntas que se quedaron ahí no tuvieran valor. Quiero decir que quiero abordar o que nos comentes un poquito más sobre estas dos preguntas que están en el tema precisamente que estamos tocando, el final de la vida. Y si pudieras, Héctor, y si hubiera forma a través de la barra, a través de mí, si tú gustas, las preguntas que quedaron sin responder, te dieras unos minutos, nos las pudieras responder y yo las transmito a través de la barra y que puedan tener respuesta, ¿no? Sí, claro. Ok. Nos dice, acá está, perdóname. Nos dice Carla Lozano, nos dice, buen día, ¿ese documento de voluntad anticipada debe de formalizarse ante notario público o cómo se le da validez? Ya platicaste algo de eso, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo. En la Ley General de Salud no exige que sea ante notario, dice que sea ante dos testigos, e incluso la Ley General de Salud contempla una especie de formato que deben de tener los hospitales para que cuando ingresas, si no lo has hecho, pudieras hacerlo. Pudieras hacer esta manifestación de tu voluntad anticipada. Insisto, por ejemplo, este tema se puso sobre la mesa y tomó mucha relevancia, tiene mucha relevancia ahorita con lo del COVID. No sé si se enteraron, seguramente por la prensa sí, hace 2 o 3 semanas hubo un gran debate en la prensa nacional
sobre la guía para la aplicación de recursos escasos en medicina en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Yo participé en la elaboración de ese documento junto con un grupo muy grande de gente, junto con gente de derechos humanos de la Ciudad de México, junto con el Consejo de Salubridad General. Y, por ejemplo, ahí se contemplaba el que se hagan valer esas voluntades anticipadas. Ahorita, en el caso del COVID, sería muy bueno que al entrar me dijeran, oye, ¿quieres